y el sol que se tarda también pasará. Cuando el mundo te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán y se llena tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieres huir porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás y no hay más en tus ojos brillo y emoción y se cierra tu boca porque no hay canción. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies y cada día tener una nueva canción. Sus pies hay paz, gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección. La plenitud en él nunca se agotará. Descansar en su presencia. Cuando el mundo te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán y se llena tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieras huir porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás y no hay más en tus ojos brillo y emoción y se cierra tu boca porque no hay canción. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies y cada día tener una nueva canción y nueva vida. A sus pies hay paz, gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección. La plenitud en él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia.
se agotará. Puedes descansar en su presencia. En su presencia hay descanso. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de poder llegar al tercer día de estas conferencias que hemos titulado "¿Y después del COVID qué?". Definitivamente la iglesia, cada cristiano va a enfrentar situaciones diferentes. Cada iglesia tendremos que acoplarnos a algunas medidas que no son obligatorias. Cada persona vamos a tener que modificar un poco nuestras rutinas de vida, pero la iglesia tiene que desempeñar un papel específico en este nuevo forma de vivir, y hemos querido antes de poder reunirnos nuevamente en nuestras iglesias, tener un tiempo para platicar con la iglesia acerca de qué es lo que nos espera, cuál es la posición de la iglesia, cuáles son los nuevos retos que como iglesia vamos a adquirir, qué es lo que el Señor va a estar demandando de nuestras vidas. Y como ustedes saben, a mí en lo particular me tocó un tema que se llama verdad. Hemos hecho un acróstico de esta pandemia que nos trae vueltos de cabeza, y hemos querido aprovechar el nombre de que le han dado a esta pandemia para hacer un acróstico de algunas situaciones específicas dentro de nuestra iglesia, y ya vimos comunión el día lunes con el hermano Rodo. Ayer el pastor Armando estuvo compartiendo obediencia, y a mí me toca compartir lo que es verdad. Quiero introducir con una historia acerca de las epidemias y de las pandemias a través de la historia. ¿Por qué he querido hacer esto? Porque como nunca en la historia, esta pandemia en específico ha movido demasiado al mundo, ha estremecido de una manera muy significativa al mundo, y he querido comenzar mi plática con una historia acerca de las pandemias. Tenemos la primera pandemia registrada en el año 430 antes de Cristo, y uno dice, bueno, ¿cómo hay registro de ella? Pues la historia marca que hubo una pandemia en 1400. Historia que esta epidemia mató a 150,000 personas. Después tenemos la aparición de la viruela en el año 735 y 737 después de Cristo, que se expandió primeramente por Japón y cobró la vida de 1,000,000 de personas. Y luego ya un poquito más adelante tenemos en el año 1347 aquella pandemia muy conocida como la peste negra, que cobró alrededor de 200 millones de víctimas. Se cree que esta pandemia arrasó con
con una buena parte de los habitantes en Europa, y fue una de las epidemias más letales conocido. Me brinqué alguna por ahí en el año 1534 más o menos, que fue la primera aparición del cólera en Inglaterra. Y en el 4 nosotros tenemos ya un poquito más reciente, en el año 1981, una pandemia conocida como el SIDA, que ha cobrado la vida de 300 millones de muertes y sigue en aumento. Aquellos que nacimos ya en el 1980, bueno, pues aquí tenemos nuestra primera pandemia. Tenemos en el año 1994, un poquito más hacia acá, un brote del ébola en África Occidental, que cobró la vida de 8,000 personas, y luego tenemos una más hacia adelante, el 1991, tenemos una epidemia más que afectó a la humanidad, la epidemia de cólera. En el 2009, en el 2010, la epidemia o la pandemia de la gripa H1N1, que cobró la vida de alrededor de entre 150,000 y algunos dicen que hasta 575,000 personas en el mundo. Y luego tenemos por último la epidemia o la pandemia que estamos viviendo. No es la más letal, definitivamente. No es la más grande. Como ustedes han podido ver, ha habido epidemias y pandemias mucho más graves que esta, pero esta ha tomado un significado especial. Ninguna de las anteriores había logrado estremecer tanto al mundo como esta. Los datos de la pandemia del COVID-19 no son para nada mayores a los antecesores. De hecho, queda corta con respecto a algunos, pero esta en particular ha estremecido al mundo de una manera especial. Este virus se desarrolló en China, como ustedes saben, y se declaró pandemia el 11 de marzo del 2020. Su inicio fue en diciembre del 2019. Hasta la fecha ha cobrado la vida de 250,000 y los casos han sido de 4 millones aproximadamente confirmados. Tiene una letalidad del 7%. Pero esta pandemia paró literalmente la vida económica y social del mundo. A través de lo que hemos escuchado, ha habido un montón de dichos acerca de esta pandemia, y la verdad es que hoy en día no sabemos qué es verdad. Hemos oído, hemos leído, hemos visto muchas teorías en cuanto a esta pandemia. Por citar algunas de ellas, que fue un descuido del gobierno chino, que se vio permisivo al dejar consumir a sus habitantes comida de algunos animales que podrían traer esta enfermedad. Algunos dicen que se elaboró esta enfermedad en un laboratorio en Inglaterra, otros dicen que fue en un laboratorio en China. Hay quienes dicen que es el inicio de una guerra química. Hay otros que dicen que esto de la pandemia es un experimento social para condicionar a las personas a la obediencia. Otros dicen que esta pandemia es el inicio de un nuevo orden mundial, por citar alguna de ellas. Hemos escuchado dimes y diretes de esta pandemia en particular, y llega el momento en el que las personas, incluso los cristianos, no sabemos qué es verdad. No sabemos
si esta epidemia fue causada a propósito, si fue un accidente. No sabemos si es el inicio de una guerra química entre grandes gobiernos. No sabemos si es un experimento social en el cual estamos nosotros siendo parte. No sabemos si este es el inicio de un nuevo orden mundial. No sabemos en sí nada, porque la información es mucha. Entonces, frente al caos que lo desconocido produce, se abren en nuestra mente muchos cuestionamientos, muchos temores, mucha incertidumbre, y surge la misma pregunta y la misma duda que embargó a Poncio Pilato cuando tenía a Jesús frente para tomar una decisión. Poncio Pilato dijo: ¿qué es la verdad? Creo yo que estoy 100% seguro que el cristiano, el Hijo de Dios, la Iglesia de Cristo, tiene que funcionar en base a lo que es la verdad. Pero con todo este caos, ya no sabemos qué es la verdad. Entonces, ¿a dónde puede recurrir el cristiano para determinar qué es la verdad y actuar en torno a esa verdad? El caos, los temores, la incertidumbre pueden ser razonables por toda la información. Hay quienes caen en pánico y hay un deseo de saber qué es la verdad. Y la iglesia funciona, el cristiano funciona en base a lo que es verdad. Toda decisión que tomemos, toda acción que tomemos, tiene que estar basada en esa verdad. Y entonces parte de la responsabilidad que tenemos es saber qué es verdad. Y podemos nosotros descubrir qué es verdad a través de las Escrituras. Hay tres cosas que componen la verdad. Hay tres cosas que componen la totalidad de la verdad. Primero, tú tienes que darte cuenta que Dios es verdad. El salmista en el Salmo 31, verso 5, dijo de esta manera: tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Y el salmista podía ver en su Dios un Dios de verdad. Segundo, Jesucristo es verdad. Dice la palabra: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo es verdad porque tiene la esencia de la verdad. Él mismo dijo en Juan capítulo 14, verso 6: yo soy el camino y la verdad y la vida. Así que nosotros podemos creer que Dios es verdad. Nosotros podemos creer que Jesucristo es verdad. Pero aún más, nosotros podemos determinar en base a esto que su palabra es verdad. Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Estas tres cosas componen lo absoluto de la realidad. Si hay una verdad absoluta, la verdad absoluta es Dios, es su Hijo Jesucristo y es su palabra. Cuando el mundo tiembla y se desmorona por la incertidumbre, el miedo y el miedo que eso ocasiona, el cristiano puede confiar en que Dios es verdad, en que Cristo es verdad y en que su palabra es verdad. Y es en base a esta verdad que hay tres cosas que nosotros podemos ver el día de hoy y nos inspirarán en nuestra vida, en el qué hacer después del COVID. Hay tres cosas que se desprenden de esta verdad absoluta.
La primera, dice Juan 17:19, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Primero, la primera cosa que se desprende de la verdad es que estamos siendo santificados. Estamos siendo perfeccionados a través de su palabra. Si tú te preguntas, yo le digo a mi congregación, si ustedes se preguntan por qué yo pongo gorro, porque tenemos que leer la palabra, porque tenemos que estar en contacto con la palabra, porque estamos siendo santificados a través de su palabra. Es a través de la palabra que cada uno de nosotros somos perfeccionados. Ahora bien, ¿para qué somos perfeccionados? Cuando Jesús, antes de ser entregado, está en oración por aquellos que él dejaría, dejó implícitamente dicho que nuestra ciudadanía no es de este mundo. Así que segunda cosa que se desprende de la verdad que es Dios, que es Cristo y que es su palabra, es que nuestra ciudadanía no es de este mundo. Este mundo no se va a componer. Este mundo cada vez estará peor. Si tú eres de los que piensa que las cosas se van a componer, que un día vamos a llegar a la normalidad, déjame decirte que estás equivocado. Este mundo no va a ser mejor. Este mundo cada vez va a ser peor. Está establecido que este mundo irá de mal en peor, porque si eso no fuese cierto, entonces no sería cierto la tercera verdad, que sí es verdad. Ni tienes que entender, mira, cuando Jesús estaba orando al Padre, por ti y por mí, Él dijo, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No son de este mundo, como tampoco yo soy de este mundo. Tenemos una verdad, mira. No quiero ser fatalista en cuanto a decir que el mundo no va a mejorar. De ninguna manera estoy siendo fatalista. Estaría siendo fatalista si yo te dijera que el mundo no se va a componer y que tú y yo tendremos que estar siempre dentro de este mundo. Pero la realidad es que el mundo no se va a componer, que el mundo cada vez estará peor, pero que tú y yo no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía no radica en este mundo. Tenemos una ciudadanía aún más excelente que esta, 1000 veces más excelente que esta. Cuando Jesús estaba frente a Poncio Pilato le dijo, ¿tú te crees rey? Señor Jesús le dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores lucharían por mí. Pero mi reino no radica aquí. Y cuando terminaba esa oración célebre de la cual yo te mencionaba, Jesús le dice al Padre, Señor, donde yo estoy, yo quiero que ellos estén conmigo para que yo sea glorificado en ellos. Tú tienes que entender que este mundo no se va a componer, que este mundo no va a ser mejor. Pero tienes que creer en la verdad de su palabra que nos enseña que tú y yo no pertenecemos a este mundo. ¿Eso significa que seremos descuidados? No. Esto significa que tomaremos las medidas que sean necesarias, pero que hay un hogar que está esperando por ti y por mí en la eternidad. Tercera verdad, tengo que apurarme. En mi casa hicieron una apuesta de que yo me iba a pasar
los 35 minutos, los 30 minutos del tema y los 5 del coro. Y estaban debatiendo, hicieron una apuesta a ver cuánto yo me iba a tardar. Entonces, unos dijeron después de la conferencia de Armando y de Rodo, mi esposa se acerca conmigo y me dice, no creo que tú vayas a durar 35 minutos exactos. Entonces, no quiero darle la razón, así que voy a apurarme. Tercera verdad, el Señor Jesús viene pronto. No se trata de si esta pandemia es el principio del fin. Se trata de si estás preparado por si el Señor viene ya. Alguien en una ocasión se me acercó durante esta pandemia y me dijo con su Biblia, pastor, ¿será que lo que estamos viviendo es el cumplimiento de estas profecías? Yo le dije, no lo sé. Pero lo importante no es si esto es el cumplimiento de las profecías se van a cumplir. Lo importante es de si estás lista, si estás listo, por si el Señor ya viene. La tercera verdad es que el Señor viene pronto. No quiero demeritar el estudio escatológico de las Escrituras en ninguna manera. En una ocasión escuché a una persona que dijo que estamos viviendo o estamos por entrar a la semana 70 de Daniel. No quiero desescatimar el estudio escatológico de la Escritura. Pero todas las profecías acerca del fin, la Escritura deja bien claras para qué son. Son para que no seamos engañados. Lo importante aquí es, si el Señor viene, ¿estás listo? ¿Estás preparado para ello? El Señor viene pronto. Dice la Escritura, y este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Hay tres verdades que yo puedo encontrar en esta tarde. Primero, estamos siendo perfeccionados porque nuestra ciudadanía no radica en este mundo. Segundo, somos ciudadanos de algo eterno. Y tercero, el Señor no tarda en venir. ¿Estás preparado? No importa si los tiempos se están cumpliendo. Lo que verdaderamente tiene sentido es, ¿estoy yo preparado por si el Señor ya decide venir? ¿Estás listo para cuando el Señor venga? Lamentablemente, aquellos que se preguntan acerca de cuándo será el fin, es porque no están preparados para ello. La palabra de Dios nos enseña a través de las parábolas que cuando el Señor venga, no vamos a saber qué día es, ni qué día será. Porque el Señor viene, en los evangelios dice, como ladrón en la noche. El apóstol Pablo dice que al sonar de la trompeta, en un abrir y cerrar de ojos, estás listo y estás preparado. ¿Qué hacer después de la pandemia? Hay cosas que no podemos cambiar. Podemos disciplinarnos a lavarnos las manos con jabón muchas veces, con alcohol muchas veces. Podemos llegar a utilizar y cambiar nuestra dinámica y utilizar cubrebocas. Pero hay cosas que no van a cambiar porque eso es verdad. Cuando el mundo tiembla, cuando el mundo se desvanece, cuando el mundo cae, hay algo que permanece sólido y es Dios, es Cristo y es su palabra. El apóstol dijo, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra del ángulo. Para muchos piedra de tropiezo porque los hace caer, pero para nosotros es preciosa.
y en Él encontramos refugio. Por último, ¿qué hacer con esta verdad? La verdad nos lleva a tomar una postura. Efesios 6:14 dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Pablo dijo, ¿qué hacer con la verdad? Tú y yo lo que tenemos que hacer con esta verdad es permanecer firmes. Ceñidos vuestros lomos no es nada más que la ilustración de un cinto que va alrededor de nuestra cintura, vaya. Y que se amarra fuertemente y que nos permite estar firmes. Esa es la postura que tenemos que tener en cuanto a la verdad. Tenemos que tener siempre presente que Dios, Jesús y su palabra son verdad. Tenemos que tener presente que somos perfeccionados, porque no somos de este mundo y porque el Señor viene pronto. Por último, te voy a narrar la postura de un gran predicador en el año de 1854, dijo Spurgeon de esta manera: el barrio en el que yo vivía en Londres fue asolado por una epidemia de cólera. Cada día yo debía visitar a docenas de enfermos y con gran frecuencia tenía que hablar al borde de una tumba. Acabé por hallarme preso de un terrible cansancio y acompañado por una gran depresión moral. Caían mis amigos, uno tras otro, y yo estaba en peligro de ser víctima del contagio. El Señor permitió que un día que yo volví a casa muy deprimido después de un entierro, mis ojos fuesen atraídos por un letrero en el escaparate de un zapatero. En un primer momento creí que se trataba de una propaganda comercial, pero vi que me había equivocado, pues era un cartel escrito a mano con grandes letras que decía: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Por la fe me apropié de esas palabras. Seguí visitando a los moribundos con perfecta serenidad. La plaga cedió y yo no recibí mal alguno. El Señor tuvo a bien sugerir al zapatero, cuya fe fue honrada al par que la mía, aquella copia de la Sagrada Escritura trazada por un sencillo zapatero. La verdad de su palabra tiene que permitirnos ceñir vuestros lomos, estar firmes. Esta no cambia, esta no varía, esta es verdad absoluta. Dios los bendiga. Agradecemos mucho el tiempo que han estado con nosotros escuchando ustedes y nosotros compartiendo la Sagrada Escritura. El día de mañana a la misma hora estaremos con la cuarta conferencia. Deseamos que estas conferencias, estas pláticas puedan animar a la iglesia en las decisiones que vamos a tomar. Que estas conferencias, que estas pláticas puedan animar al cristiano a seguir adelante, a ver más allá de sus narices, sino a tener una vista puesta en la eternidad junto con Cristo. Él nos bendiga.